Le hemos venido dando información sobre los videoescándalos que se han generado en los últimos días y también la declaración que se hizo pública la semana pasada de Emilio Lozoya, el exdirector general de Pemex, y alguien que estuvo en su momento en una posición privilegiada, yo digo, para podernos dar un contexto de todo esto que está en juego, denunciándose. Es Jesús Zambrano, expresidente del Partido de la Revolución Democrática. Él encabezó el partido entre 2011 y 2014. También Jesús Zambrano fue presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y tiene una larga trayectoria de medio siglo en la izquierda mexicana. ¿Cómo estás, Jesús? Me da gusto saludarte. Muy buenos días, Pascal, igualmente con el gusto de saludarte y a tus órdenes, como siempre. A ti te toca estar en una posición privilegiada, digamos, en un buen mirador, en una parte de este periodo que hemos estado analizando, porque estuviste en primera fila en las elecciones presidenciales de 2012 y luego en la negociación del Pacto por México. Dame tu impresión general, Jesús, de todo esto que se ha estado discutiendo en los últimos días. Pues hay un manejo muy perverso, Pascual, hay que decirlo claramente, de todo lo que sucedió con lo del Pacto por México y luego después los señalamientos que alrededor de las reformas que resultaron de los compromisos del Pacto por México se llevaron a cabo. Manejo perverso por parte del actual presidente López Obrador y que ahora se ha cobrado una mayor relevancia al elevarse el volumen con las declaraciones de hechos que Lozoya ha presentado ante la Fiscalía. Quién sabe quién se la dictó, pero pareciera obedecer a un guión maligno para dejar claro que todo lo que antes había estaba podrido, estaba metido en la corrupción y no hay nada que rescatar. El Pacto por México, hay que dejarlo muy claro, se firmó, por cierto, después de que ya López Obrador se había ido. Él se fue a las 3-4 semanas después de las elecciones del 2012, se fue del PRD y empezó ya formalmente a constituir Morena. Después él ha dicho, por cierto, que él se fue del PRD por el Pacto por México. No, ni empezaban las pláticas con lo del pacto, y fue una propuesta, además hay que subrayarlo, que surgió conceptualmente del PRD a través de mi persona y junto con mi tocayo Jesús Ortega, que encabezamos estos trabajos. Empezamos a plantear la necesidad de reformas profundas que necesitaba el país en todos los rubros. Dijimos, no hay que quedarnos solo en lo electoral como ha sucedido anteriormente, sino abarcar toda la economía, la sociedad, la política, los aspectos culturales, la diversidad de México, de su desarrollo, etcétera. Y afortunadamente hubo coincidencia en estos aspectos. De ello, por cierto, surgió una reforma hacendaria que, si no hubiera sido por ella, una reforma hacendaria de carácter progresivo, si no hubiera sido por ella, el país no hubiera podido enfrentar los problemas que después se derivaron de la caída de los precios del petróleo, mal manejada después la reforma financiera, la reforma hacendaria, perdón, pero finalmente de ahí surgió, de ahí surge también la reforma educativa, que después solamente ha sido echada para atrás por López Obrador, en lo que se refiere a regresarle las prebendas a los grupos dirigentes sindicales, especialmente a la CENTE, y quitar la educación, que era la evaluación y mejoramiento del magisterio, que era clave para elevar la calidad de la educación. A ver, Jesús, pero yendo también, por partes, sí. Bueno, por un lado tú me dices, López Obrador ha dicho, yo me fui del PRD por la negociación del Pacto por México, y tú me dices, él se fue antes. Pero por otro lado,
la trama central o una parte central de la trama de la detención y la declaración de Emilio Lozoya es que hubo corrupción, hubo sobornos en el proceso de aprobación de estas reformas, particularmente la energética. A ver, Pascal, nosotros con la reforma energética esta que se aprobó en diciembre del 2013, no fuimos como PRD, votamos en contra y fuimos los únicos que argumentamos en contra de esta reforma que advertimos que no le iba a servir al país. Y ¿a guisa de qué entonces el PRD, sus legisladores o en nuestro caso los que estábamos al frente del PRD, íbamos a recibir dinero para votar en contra? Por favor, si otros lo hicieron, que otros den la cara, respondan, pero los legisladores del PRD argumentaron en contra y votaron en contra durante 12, 14 horas en el Senado y en la Cámara de Diputados. Después han salido versiones, por cierto, referidas a Miguel Barbosa, hoy gobernador de Puebla, sí, y en ese entonces coordinador de los senadores del PRD, de que habría ofrecido por ahí el voto de abstención del PRD a cambio de quién sabe qué. ¿Eso es verdad? Quizá por ahí puedan explicarse los recursos con los que después logró la compra, de la casa de Miguel de la Madrid ahí en una zona exclusiva. ¿Y en algún momento él te planteó, Barbosa, en algún momento Barbosa te planteó esta posibilidad de la abstención en la reforma energética? A mí directamente no, sé que lo comentó en círculos particularmente del PRI o de cercanos a los que estaban por parte del gobierno llevando la negociación en materia energética. Jesús, una disculpa, tengo que hacer una pausa obligada aquí. ¿Me puedes esperar un momento y terminamos la conversación? Con mucho gusto, Pascal. Gracias, vamos a seguir conversando con Jesús Zambrano. Regresamos en un momento. Estamos conversando con Jesús Zambrano, expresidente del Partido de la Revolución Democrática. Jesús, gracias por esperarnos en la línea. Otra parte de esta trama de lo que ha denunciado Lozoya tiene que ver con el uso de dinero de Odebrecht para apoyar la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012. Tú eras presidente del Partido de la Revolución Democrática. ¿Qué nos podrías decir sobre estos señalamientos? ¿Hay algo en lo que el PRD percibió en momentos de la campaña, que haya denunciado ante el INE, que, digamos, se encuentre un reflejo en lo que hoy denuncia o hoy sabemos por la denuncia de Emilio Lozoya? Mira, así directamente como dinero proveniente de esta trama internacional que constituyó Odebrecht, pues no, pero de que había dinero más allá de los recursos públicos legales en la campaña de Peña Nieto, pues sí, nosotros denunciamos incluso el uso de los monederos aquellos electrónicos, Monex, que incluso con los que se podía ir a comprar a una tienda, una cadena comercial, Soriana, si no mal recuerdo. Entonces, había, desde luego, recursos ilegales metidos en la campaña. No se tuvo la capacidad de que tanto el INE, por un lado, como después el tribunal, pudieran tener los elementos suficientes para que dieran visto bueno a nuestra denuncia. Hoy estamos sabiendo, por cierto, que también hubo y ha habido recursos ilegales metidos en las campañas de Morena, de López Obrador posteriormente. Nosotros en aquel entonces incluso lo que tuvimos para el PRD, para las campañas y especialmente para la presidencial, pues fue la necesidad de conseguir préstamos que finalmente lo obtuvimos, debidamente comprobados ante el Instituto Nacional Electoral, ante el IFE en aquel entonces, y que fueron debidamente también pagados. ¿Por cuánto, Jesús? ¿Por cuánto tuvieron que pedir préstamos para la campaña? Sobre Odebrecht y todo eso, pues nosotros no estábamos en esa parte de las campañas. Pero oye, déjame, para terminar ese tema, ¿quedaste satisfecho con la intervención del INE y el tribunal o te pareció que no estuvo a la altura la estructura institucional del Estado mexicano?
creo que el INE, el IFE en aquel entonces, insisto, no, a mi juicio, no tomó suficientemente en cuenta todos los elementos que nosotros presentamos y que otros actores habían igualmente presentado. Por eso recurrimos después al Tribunal Electoral, tampoco nos dieron la razón y pues hasta ahí llegó, por cierto, nuestra carrera junto con López Obrador, porque luego él se separaría del PRD. Pero de allí a decir que el INE o el IFE en su momento, en ese entonces, es cómplice y que sabía de todo esto y que solapó, me parece que es un elemento hoy muy socorrido por López Obrador para descalificarlo y para decir que siempre actuó con parcialidad en su contra, y entonces cómo nos podemos explicar el magistral desempeño que tuvo el ya INE en el 2018 en las elecciones donde López Oye, Obrador Jesús, gana. Bueno, pues, sobre el tema que mencionabas hace un momento, los préstamos, como estás enterado, pues hubo un audio más el fin de semana en el que tu nombre fue mencionado y me gustaría simplemente escuchar tu explicación al respecto. ¿Me permites que lo pongamos? Sí, cómo no. Adelante. Tocayo, es muy temprano, habla Julio Villarreal, ¿cómo estás? Tocayo, ¿cómo estás? Discúlpame que te haya molestado tanto ayer. Te pesqué en la regadera, ¿o te pesqué? Y en la regadera son las 6 de la mañana, pero déjame platicarte que ayer nos llamó nuestro amigo. Sí. Que te está buscando Jesús Zambrano de urgencia. Sí, ya hablé con él, acabo de cortar con él. Ok. Acabo de cortar con él. Aquí vamos muy bien. Sí. Mejor de lo que pensábamos. Entonces necesitamos que ojalá puedas ayudar a Zambrano. Sí, mira, Tocayo. Bueno, esta conversación es entre Julio Scherer Ibarra, actual consejero jurídico de la Presidencia de la República, y Julio Villarreal, el empresario, en el que se está hablando de un apoyo económico. Y pues me gustaría, que ahora que tengo a Jesús Zambrano, que te tengo en la línea, Jesús, que tú me dieras el contexto de qué significó esto en 2012. Sí, por supuesto. Yo te refería hace unos momentos, Pascal, que nosotros teníamos necesidad de financiar las campañas de manera legal, especialmente la presidencial, que nos estaba requiriendo muchísimos recursos. No tenía el PRD para satisfacer esas exigencias del candidato López Obrador y su comité de campaña. Recurrimos a préstamos, entre ellos a Firme, que es de Julio Villarreal, el banco de Julio Villarreal, de su empresa y su grupo ahí, que finalmente nos terminó prestando al partido, todo debidamente firmado, 60 millones de pesos. El PRD, por cierto, consiguió otros 150 por aparte con CI Banco para lograr responder a las necesidades esenciales de las campañas, y a eso se referían. Y entonces es verdad lo que explicó el fin de semana Julio Scherer Ibarra, que se trataba de préstamos. Sí, se trataba de préstamos, obviamente. Incluso ahí habla Julio Villarreal, a quien yo conozco desde hace mucho, por cierto, con quien he tratado profesionalmente para estos efectos desde hace mucho tiempo. Y no se hablaba de ninguna otra cosa. Por ahí se dice que por aparte se estaban apoyando, dando otros apoyos. ¿A qué otras cosas se refieren y a qué se debía esa conversación de Julio Scherer con Julio Villarreal? Pues la verdad es que en un momento determinado Julio dijo, oye, pues si necesita dinero, yo tengo, ante quién está haciendo gestión, y ya le dije ante esto y esto. Bueno, yo conozco a Julio Villarreal, puedo hablar con él, decir que les agilice, no que nos preste, ya, como Julio mismo lo dice, ya hablé con él, o sea, conmigo, y ya acordamos una suma, pero yo le había solicitado más, que finalmente... Bueno, tengo que dejarlo ahí, estimado Jesús, pero te aprecio mucho que la buena disposición que siempre tienes para conversar con nosotros. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes, Pascal, y muy buenos días. Gracias. Jesús Zambrano, expresidente del PRD, bueno, hablando sobre las denuncias de Emilio Lozoya, lo que le tocó vivir en 2012 como presidente del PRD, en el centro de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador de aquel año y de esa última
ese último audio que surgió el fin de semana.